Un saludo cordial para todos los seguidores de Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Culminó en Medellín el 7º Foro Urbano Mundial, que durante 7 días congregó a 25.000 participantes de 164 países del mundo. Y nosotros, en Escala, hacemos un resumen de las principales noticias generadas durante este encuentro mundial. Bienvenidos. Comenzamos haciendo un resumen de lo que fue la inauguración oficial del 7º Foro Urbano Mundial, que contó con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Durante la ceremonia, el ministro de Vivienda y presidente del foro, Luis Felipe Henao Cardona, explicó los logros alcanzados por Colombia en materia de reducción de la desigualdad, en busca de cumplir con los objetivos del milenio. Bienvenidos a Colombia y especialmente a Medellín. En este Mundial de las Ciudades tenemos el reto más importante como comunidad internacional, un reto frente a la sociedad civil, un reto que en este foro de discusión salgan los lineamientos y los insumos para poder crear una equidad urbana, para poder crear unas ciudades vivas, para poder crear unas ciudades mucho más equitativas. Con estas palabras, el ministro de Vivienda y presidente del 7º Foro Urbano Mundial, Luis Felipe Henao Cardona, dio apertura oficial al evento, al que también ha denominado como el Mundial de las Ciudades. La 7ª sesión del Foro Urbano también será la oportunidad para discutir el estado de las ciudades, para decirle al mundo que las ciudades están vivas, para decirle al mundo que las ciudades tienen alma, que transpiran, que en las ciudades se tienen que dar los principales pasos para luchar contra el cambio climático, que en las ciudades se tienen que hacer procesos de transformación para poder tener infraestructuras más equitativas. El ministro destacó en su discurso de apertura el esfuerzo que ha hecho Colombia por reducir la desigualdad en las ciudades. A partir del año 2010, Colombia ha logrado aumentar la velocidad de reducción contra la pobreza, con una mezcla de reducción de desigualdad y crecimiento económico. Esto se ha debido a una adecuada combinación de aumento en el ingreso salarial con transferencias condicionadas mejor focalizadas. En la ceremonia, que contó con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, el ministro Henao Cardona le envió un mensaje al mundo de confianza frente al país. Nosotros le estamos apostando no solamente en Medellín, estamos apostando en ciudades como Montería, Cartagena, Valledupar, Cali, a crear un país vital que construye día a día escenarios de reconciliación, escenarios de justicia y de confianza. El primer punto en la agenda del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, al inicio de este Mundial de Ciudades, tuvo resultados positivos para el país.
Pues en una reunión sostenida con su homólogo de Estados Unidos, Sean Donovan, se llegó a un acuerdo de cooperación técnica para implementar un programa de arrendamiento masivo en Colombia. En Escala les contamos los detalles de esta novedosa propuesta. Luego de un encuentro sostenido con el secretario de Vivienda de Estados Unidos, Sean Donovan, el ministro de Vivienda y presidente del séptimo Foro Urbano Mundial, Luis Felipe Henao Cardona, reveló que el gobierno nacional le apuesta a un plan masivo de arrendamiento que cobijará a las familias que por su condición de informalidad no tienen acceso al crédito hipotecario, para el cual recibirán cooperación técnica de este país norteamericano. El arrendamiento es lo que más ha generado movilización social en Estados Unidos para que las personas de más bajos ingresos efectivamente puedan tener el sueño y la esperanza de tener una vivienda. Esto está muy dirigido con las nuevas políticas que está desarrollando el gobierno nacional. El 60% de los colombianos, muchos no tienen acceso a un crédito porque tienen un alto grado de informalidad. El 49% del país todavía tiene un alto grado de informalidad. A través de programas de arrendamiento lo que vamos a hacer es que esas personas con la experiencia americana empiecen a tener una historia crediticia y después de tener esa historia crediticia pagando el arrendamiento puedan ser sujetos de un crédito. En este objetivo, el gobierno nacional le asignará a las familias durante los primeros 2 años un subsidio que oscila entre los 13 y los 15 millones de pesos en cuotas de arrendamiento. La familia empezaría pagando un arrendamiento normal subsidiado con bonos del gobierno nacional y posteriormente se convertiría en sujeta de crédito. Tenemos una gran parte de ciudadanos informales que están pagando arrendamientos de 300, 400 mil pesos y que queremos que ingresen al sistema de tener propiedad y se genere mayor movilidad a través de este programa. Durante la reunión, el ministro Henao Cardona y el secretario de Vivienda de Estados Unidos también compartieron experiencias de construcción de vivienda e incentivos a la urbanización en los dos países. 80 ministros de vivienda de diferentes partes del mundo, entre ellos el ministro colombiano Luis Felipe Henao Cardona, se dieron cita para discutir e intercambiar experiencias en torno a la equidad y el desarrollo en las ciudades. Un espacio que hizo parte de la Agenda Hábitat con miras a reducir la pobreza y cumplir con los objetivos del milenio. La mesa redonda congregó en un mismo espacio a 80 ministros de vivienda de todo el mundo, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar sus experiencias a la hora de afrontar los desafíos de la inequidad y el desarrollo en las ciudades día a día. Para nosotros, la discusión de esta mesa de ministros tal vez nos viene como anillo al dedo. Es la discusión más vigente que tenemos en el gobierno nacional. Como en el contexto de equidad, que no es sinónimo exacto de igualdad, en un sentido más amplio, nosotros entendemos la equidad urbana como la distribución más justa y eficiente de los recursos, capacidades y oportunidades de acceso a los bienes y servicios que la sociedad ofrece. Johannes Hahn, comisario europeo de política regional, compartió con sus homólogos las enseñanzas de las ciudades europeas ante los retos mundiales comunes que suponen la contaminación, la pobreza, la movilidad sostenible y la justicia social. Estamos procurando que los beneficios de esta recuperación se compartan de manera equitativa sobre todo en las ciudades. Las ciudades en Europa se concentran en reducir las disparidades económicas, es decir, incluir a las regiones menos favorables y que las más afluentes respaldan su éxito. Es decir, no tiene que ver simplemente con la distribución de la riqueza, sino que nos centramos en las regiones más pobres, pero además tenemos que administrar las inversiones de manera inteligente para lograr que cada región y cada ciudad pueda explotar su potencial. Por su parte, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao expuso cómo en Colombia se trabaja para alcanzar estos objetivos. La inversión en unos mejores equipamientos urbanos, y eso ha sido una de las políticas más importantes que estamos desarrollando como gobierno en Colombia. Poder dar una lucha frontal contra los asentamientos precarios, poder dar una lucha frontal contra la turistización, poder generar un mejor acceso a la educación como vehículo movilizador. Todavía nos falta mucho por avanzar, nos falta mucho por caminar en materia de desigualdad.
Pero en los últimos 3 años, teniendo todavía un coeficiente Gini alto, hemos quebrado la tendencia de desigualdad en Colombia y hemos mejorado casi 2 puntos. Dentro del debate, los ministros de Vivienda del mundo hicieron un llamado a buscar una mayor cohesión social que articule las políticas de vivienda, seguridad, conectividad y medio ambiente de la mano de una ciudadanía activa y empoderada. Tenemos una gran necesidad de realizar esfuerzos sostenidos a nivel nacional y local para resolver las desigualdades, dada la centralización que lógicamente se orienta hacia los locales. Estos encuentros hacen parte de la Agenda Habitat, con miras a reducir la pobreza en el mundo y cumplir con los objetivos del milenio del 2015. En Escala hacemos una pausa para unos mensajes de interés y al regresar seguiremos hablando de las principales noticias registradas por nuestro ministerio en el marco del 7º Foro Urbano Mundial que tuvo lugar en la capital de la montaña. Es la esencia de la vida. No la malgastes. Cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ya no hay que bajar al río. El agua toca tu puerta. Ya no más Totuma. Por fin ya no hay que estar cargando agua. Ya no más Totuma. Por fin los pelados están más sanos. Ya no más Totuma. Por fin no hay que lavar ropa en el río. Ya no más Totuma. Por fin la dignidad ya tiene agua. No más Totuma. No más Totuma. Vamos a celebrar que 9 millones de colombianos se están beneficiando con los programas de agua del Ministerio de Vivienda. Por fin el agua nos toca a todos. Ya no más Totuma. Ministerio de Vivienda. Ya no más Totuma. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Uno de los ejes de discusión en el 7º Foro Urbano Mundial de Medellín fue el tema de ciudades y posconflicto. En un conversatorio liderado por Roberto Lippi, representante de ONU Habitat, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, habló sobre las acciones que ha tomado Colombia con rumbo hacia la paz y cuáles son los grandes desafíos de los mandatarios locales, a quienes invitó a generar espacios de equidad en sus municipios. El mensaje del ministro Luis Felipe Henao en este conversatorio fue para los alcaldes del país, para que le apuesten a mejorar la calidad de la educación, la salud, el espacio público y la seguridad ciudadana. Ustedes, alcaldes, están en nuestro futuro. Ustedes tienen el 75% de la población colombiana, mientras que la población mundial está en 51% en las ciudades, y nosotros están en el campo, nosotros ya tenemos un proceso de urbanización muy alto, el 75% ya lo tenemos en las ciudades. Y la única forma de poder tener un adecuado conjunto es crear efectivamente herramientas de seguridad ciudadana. Dijo que desde el ministerio se le estaba apostando a lograr ciudades más equitativas, con mejor espacio público y acceso a todos los servicios. Una ciudad es el motor para generar derechos y es el vehículo para generar derechos. Una ciudadanía que se empodere
y que pueda empezar a visionar qué es lo que quiere frente a la futura generación. Que empiece a sembrar ahora para que este posconflicto en 10 años, en 20 años solamente haya sido un recuerdo. Y manifestó que el programa de las 100.000 viviendas gratis está diseñado especialmente para las víctimas del conflicto armado. En las 100.000 viviendas, el 75% de los beneficiarios son población que ha sufrido o ha sido víctima de la violencia. Pero eso es solamente un granito de arena. Nosotros creemos que las ciudades sudan, respiran, viven, lloran. Las ciudades lo que tienen que hacer es empezar a crear espacios de discusión donde se empodere la ciudadanía sobre cuál es su futuro. Y en estos espacios de discusión sobre cuál va a ser el futuro, el elemento más importante es el postconflicto. Colombia avanza de forma decidida para reducir el conflicto y para reducir la barrera y la distancia entre ricos y pobres. Producto de un encuentro bilateral con representantes de El Salvador, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, anunció que su cartera asesorará a este país centroamericano en la creación del Ministerio de Ciudad. Esta fue otra de las noticias generadas por Colombia en el marco del 7º Foro Urbano Mundial. El ministro de Vivienda de Colombia y presidente del 7º Foro Urbano Mundial, Luis Felipe Henao Cardona, anunció que su cartera asesorará y acompañará a El Salvador en la creación del Ministerio de Ciudad. Todo porque ese país centroamericano está interesado en aprender de las experiencias exitosas de Colombia, entre ellas la política de las 100.000 viviendas gratis. Quieren mirar el proceso de las 100.000 viviendas, quieren mirar procesos tan importantes como el programa para 1 y 2 salarios mínimos. Quieren mirar la estructuración que se ha desarrollado a través del Fondo Nacional del Ahorro y otra estructuración a través de Asobancaria para el tema de arrendamiento y han pedido acompañamiento en planes de ordenamiento territorial. Actualmente en El Salvador existe únicamente un viceministerio de vivienda que depende del Ministerio de Obras Públicas, pero que junto con otras entidades de inversión para el desarrollo local se fusionarían en el Ministerio de Ciudad. Un juicioso trabajo de estimación del déficit habitacional en Colombia, realizado por el Ministerio de Vivienda, el DANE, SENAC y el Departamento Nacional de Planeación, calcula que el déficit habitacional cuantitativo de los hogares urbanos en el país estará cercano al 16,4% en 2012, frente al 27% del censo 2005. Los resultados los dio a conocer el ministro Luis Felipe Henao durante la sesión especial de Colombia en el último día del 7º Foro Urbano Mundial. Una muy buena noticia dio el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona en materia de déficit habitacional en el país durante la sesión especial Colombia en el último día del Foro Urbano Mundial. Nosotros, con las estimaciones que se ha desarrollado, creemos que el déficit cuantitativo, gracias a los programas de vivienda, de mejoramiento de vivienda, del subsidio a la tasa, ha logrado disminuir ese déficit cuantitativo del 12.6% al 5.5%, pasando de un déficit de 1.031.000 viviendas a un déficit de 554.000 viviendas. Por el lado del déficit cualitativo, se calcula que la reducción ha sido del 7,8% desde 2005, de manera que para 2012 se estima que cerca de 1.093.000 hogares urbanos tienen algún tipo de carencia cualitativa. El que estemos disminuyendo el déficit, lo único que nos debe decir, Mauricio, es no nos podemos dejar coger ventaja. Se generan 250.000 nuevas familias por año y estábamos construyendo alrededor de 140.000 hace 4 años y por primera vez estamos construyendo 260.000 viviendas por año. Eso significa que este país no solamente tiene que empezar a construir alrededor de más de 250.000, sino casi 350.000 viviendas por año, donde el 70% tiene que ser vivienda de interés social, con incentivos que hagan que los constructores efectivamente sigan creyendo en los gobiernos locales y los gobiernos nacionales para disminuir la pobreza. A falta de un nuevo censo poblacional, el Ministerio de Vivienda, en conjunto con Planeación Nacional y el DANE, hicieron un estimativo del déficit habitacional con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2012. Y nuestra foto de la semana, tomada por nuestro compañero René Valenzuela, registra el encuentro entre el ministro Luis Felipe Henao Cardona y el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en el marco del 7º Foro Urbano Mundial.
Durante el encuentro, Stiglitz le manifestó a Henao Cardona que Colombia va por buen camino y que el hecho de que la violencia se haya reducido produjo la reactivación de la economía en nuestro país. Como productivo calificó nuestro ministro este encuentro con el más grande de la economía en el mundo. Vamos a hacer una nueva pausa para unos mensajes de interés y al regresar les contaremos los detalles de la clausura de este encuentro mundial de ciudades. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua, una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y por lo tanto no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ya no hay que bajar al río. El agua toca tu puerta. Ya no más Totuma. Por fin ya no hay que estar cargando agua. Ya no más Totuma. Por fin los pelados están más sanos. Ya no más Totuma. Por fin no hay que lavar ropa en el río. Ya no más Totuma. Por fin la dignidad ya tiene agua. No más Totuma. No más Totuma. Vamos a celebrar que 9 millones de colombianos se están beneficiando con los programas de agua del Ministerio de Vivienda. Por fin el agua nos toca a todos. Ya no más Totuma. Ministerio de Vivienda. Ya no más Totuma. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Con un sencillo acto liderado por el director ejecutivo de ONU Habitat, Joan Clos, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, y el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, fue clausurado el 7º Foro Urbano Mundial que se celebró en la capital de Antioquia y que fue calificado por todos los asistentes como exitoso y único. Ganó Colombia y así lo manifestaron los organizadores del 7º Foro Urbano Mundial de Medellín durante la ceremonia de cierre, comenzando por el ministro Luis Felipe Henao Cardona, quien manifestó que se logró posicionar a nuestro país en la discusión urbana internacional y mostrarle al mundo todos nuestros avances en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, planeación territorial, mejoramiento de barrios, entre otros temas. Yo soy de Medellín, nací en esta tierra. Y hace 17 años teníamos una ciudad diferente, una ciudad donde mi madre se preocupaba si iba a llegar o no iba a llegar en la noche, una ciudad que había una constante desesperanza. Y ustedes, todos ustedes, están convirtiendo a Medellín de la desesperanza a la esperanza, de la esperanza a la vida. Se llevan una imagen de una ciudad que construye, que aporta. Ganó Colombia porque el Gobierno Nacional, a través de nuestro Ministerio de Vivienda, lideró un gran equipo de trabajo y junto con la Alcaldía de Medellín logró que la ciudad y todo el país se proyectaran como un referente a nivel nacional e internacional en materia de urbanismo. Muchas gracias a todos y cada uno de los conferencistas, a los alcaldes, a los representantes de los municipios que permitieron compartir con nosotros y con todos ustedes esas experiencias para construir unas ciudades más equitativas. Ganó Colombia porque para ONU Habitat este fue el mejor foro en la historia. Y tengo que reconocer que después de este tiempo y después de este inmenso trabajo habéis dado en la diana. Lo habéis hecho muy bien
nos hemos sentido paisas durante todo este tiempo y puedo declarar y declaro que este ha sido el mejor fórum que hemos hecho nunca en UN Habitat. Como resultado de este encuentro de carácter mundial salió una declaratoria final con las conclusiones de este foro y los compromisos de los países presentes. El gobierno colombiano, representado durante los 7 días del 7º Foro Urbano Mundial por el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona, quien además se desempeñó como presidente del foro, gestionó durante toda la semana ante delegados de diversos países que la declaratoria de Medellín fuera un documento con propuestas concretas para el desarrollo urbano sostenible, incluyendo retos como la planeación urbana, el cambio climático y la reducción de la inequidad en el mundo. Nosotros, los participantes del 7º Foro Mundial, gobiernos, sector privado, organizaciones internacionales, academia, profesionales y sociedad civil, reafirmamos nuestro compromiso para integrar la equidad urbana en la agenda de desarrollo. Según el ministro de Vivienda de Colombia, este documento que se le deja al mundo entiende la necesidad tanto moral como de justicia, así como el requisito de lograr cambios de fondo y estructurales en la forma del desarrollo urbano. Utilizando todos los medios y recursos disponibles para asegurar que las ciudades sean transformadas en lugares inclusivos, seguros, prósperos y armónicos para todos. Las discusiones del 7º Foro Urbano Mundial brindarán una importante contribución hacia la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de Naciones Unidas, conocida como Habitat 3. Así llegamos al final de esta emisión de Escala. Dentro de 8 días seguiremos hablando del 7º Foro Urbano Mundial porque aún nos falta mucho por contarles. Recuerden que pueden seguir nuestras noticias a través de la página de internet www.minvivienda.gov.co y a través de nuestras cuentas en Twitter, @minvivienda y @LuisFelipeHenao. Hasta pronto.